Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo ser útiles para Dios? Y bueno, en el pasaje que vamos a leer el día de hoy en el Nuevo Testamento, ahí en la segunda carta a los Corintios que hemos venido atendiendo en estos últimos días, en el capítulo 7, versículo 6, pues leemos que Dios utilizó la llegada de Tito para darle un gran consuelo y un aliento excepcional a Pablo cuando éste estaba en un estado de agitación, de agotamiento, de opresión, de aflicción. Tenía miedo en ese momento, tenía un temor por todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y pues muchos de nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la gran bendición de que justo cuando tenemos situaciones críticas, pues de repente un hermano, Dios pone en su corazón el acercarse a nosotros y pues nos trae palabras de ánimo, palabras de consuelo. Fíjense en palabras de la versión en inglés de la Biblia amplificada en la edición clásica, el versículo 6 de segunda de Corintios 7, dice, pero Dios, quien consuela y alienta y refresca y anima a los oprimidos y a los caídos, nos consoló y alentó y refrescó y animó con la llegada de Tito. Bueno, fíjense bien que la llegada de Tito les trajo aún más ánimo porque llevaba noticias de cómo los corintios estaban siendo muy útiles en el servicio para Dios y como resultado, pues Pablo se alegró más todavía. Eh, entonces, mis amados, por muy sombrías que puedan verse las cosas de repente, pues Dios parece suscitar personas, traer personas que son su instrumento para uso honorable, que están listos para que el maestro pues los use en toda buena obra, como lo dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos ser útiles para Dios? Bueno, pues vamos a prepararnos para tomar la iniciativa. Y para ello, pues vamos a leer del Salmo 105, que también estamos estudiando en estos días, ahí de los versículos 23 al 36, y vamos a hacer una reflexión para que tú y yo pues estemos preparados para tomar la iniciativa, para que seamos nosotros proactivos. Entonces dice la palabra de Dios, después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo de en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Recuerden que este salmo en particular pues nos está hablando respecto a cómo Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Obviamente esto se escribe muchos años, muchísimos años después de que sucedió esto, solamente con el objetivo de que el pueblo de Israel recordara de dónde Dios lo sacó. ¿Ah? Y tú y yo tenemos que recordar constantemente de dónde Dios nos ha sacado, de esa esclavitud espiritual en la que estábamos a través de nuestro pecado. Entonces, yo quisiera preguntarte algo. ¿Has sentido alguna vez que estás en un desierto espiritual en tu trabajo, en tu comunidad o hasta incluso en toda la nación? Vemos cómo se está en una condición crítica espiritualmente hablando. Pues el salmista en este capítulo, en este Salmo 105,
recuerda uno de los periodos más sombríos para el pueblo de Dios, en el que Él los había bendecido. Se habían vuelto aún más numerosos, como lo vimos, pero fueron odiados debido a su éxito. O sea, recuerden que por eso justamente los egipcios empezaron a tenerles rencor, odio a los israelitas, porque los egipcios veían que la mano de Dios estaba sobre ellos y eran bendecidos y estaban teniendo éxito. Y entonces los egipcios, ¿qué hicieron? Los sometieron a esclavitud y los empezaron a maltratar. Sus enemigos, que eran los egipcios, conspiraron contra el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 25, conspiraron contra los siervos del Señor. Yo sé que tú también has experimentado este tipo de situaciones donde has empezado a sentir la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la bendición de Dios en tu vida y se hace manifiesta. Tú no puedes ocultar cuando Dios te está bendiciendo. Tú no puedes ocultar la alegría que ahora tienes porque el Dios está contigo. Pero en muchas ocasiones, pues la gente que te rodea, desgraciadamente, conspira contra ti porque ve tu éxito, ve que empiezas a ser diferente en muchas áreas de tu vida y pues empiezas a sentir el odio de esas personas y de alguna manera esto, pues Dios lo va a poner en orden. Fíjense, el pueblo de Dios estaba oprimido y esclavizado. En términos de la traducción del mensaje, estaban en un desierto espiritual, como muchas veces tú y yo nos hemos sentido. Y efectivamente, así como ustedes lo comentan allí, también nos hemos sentido en ese desierto espiritual, como que de repente, ¿verdad? Sentimos que hasta Dios nos abandonó, sentimos que el favor de Dios no está con nosotros, sentimos que la presión que tenemos es tan grande que ya no sabemos ni qué hacer ni cómo salir. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 26, pero Dios envió a su siervo Moisés y a Aarón, a quien él había escogido. Mis amados, Dios escogió a Moisés y a Aarón y ellos respondieron a la llamada para ser líderes. Fueron proactivos. Dios ha escogido a gente alrededor tuyo que ha tomado la decisión de venir a darte ánimo, para levantar tus brazos en el momento en que es necesario. Y en ese sentido, ustedes y yo, pues vemos cómo Dios empieza a hacer señales, prodigios, maravillas, así como lo hizo con Moisés y con Aarón, y por eso hace una reflexión nuevamente el salmista para decir que Dios envió una peste de ranas, una peste de pulgas, una peste de piojos, de moscas, hasta que mató a los primogénitos de Egipto, y de esa manera los israelitas fueron libres. El pueblo de Dios salió en libertad de esa esclavitud. Bueno, pues hoy quiero decirte que Dios siempre va a tener la provisión para tu vida. Y a lo mejor tú esperas que venga alguien y te diga, mira, te traje 30,000 pesos que te están haciendo falta y con esto tú vas a salir adelante. A lo mejor tú quisieras el día de hoy que alguien viniera y te dijera, mira, te traigo, aquí está el medicamento maravilloso que te va a sacar de tu condición de salud física. A lo mejor tú quisieras en este momento que llegara un amigo tuyo, que Dios utilizara en ese amigo a un abogado y que te dijera, mira, te voy a ayudar para que salgas de tu problema legal. Eso es lo que muchas veces quisiéramos escuchar, que verdaderamente se sienta la bendición en el área que estamos necesitando en este preciso instante. Pero hoy quiero decirles, mis amados hermanos, que Dios se ha provisto de gente como tú y como yo, que no nos basta más que levantar el teléfono y hacer una llamada. Hoy tuve la bendición, la experiencia de poder comunicarme con una hermana que ha tenido muchos problemas de salud, de situaciones familiares severos, y la verdad, el comentario que me hizo al final justamente viene a caer en este comentario que yo estoy haciendo el día de hoy. Me dice, pastor, no sabe cuánto agradezco el hecho de su llamada, porque viene a ser como bálsamo para mi vida. Lo que usted me acaba de decir es de mayor bendición
que el hecho de que alguien pudiera venir a decirme, ten, aquí está el dinero para que salgas de tu problema. Yo sé que Dios lo va a proveer. Y empezamos a platicar en un ambiente ya diferente, mis amados. Al principio mi hermana se empezó a quejar de la enfermedad, de lo mucho que ha padecido con su hermano, que no quiere soltar un vicio extremo y que la maltrata y que hace muchas cosas. Pero al final, mis amados, después de una breve plática, de palabras de aliento que Dios puso en mi corazón para su vida, simplemente ella tuvo la condición de decirme, le doy gracias a Dios porque no me olvida, porque no me deja. Mis amados, Dios hace maravillas en tu desierto espiritual. Verdaderamente, solamente abre tus ojos espirituales y observa lo que pasa a tu alrededor. Observa toda la bendición que Dios ha derramado a tu vida. Hoy espero que Dios haya permitido que nuestra hermana Silvia Estrada haya salido correctamente de su operación. Estamos orando porque así sea. Y la verdad es que a ella no le basta más que una palabra de aliento, porque Dios ya hizo el milagro. Pero también necesita ella y mi hermano Miguel Ángel Correa abrir su mirada espiritual y ver cómo Dios ha provisto, cómo Dios ha derramado bendición aún en medio de un desierto tan doloroso, tan crítico como es una operación de alto riesgo, ¿verdad? Pero así lo tenemos que vivir. Hoy les animo, mis amados, a que vean las maravillas, los prodigios, las señales que Dios está haciendo alrededor de cada uno de nosotros. Esta es una palabra de aliento, esta es una palabra de ánimo, de levántate, tú puedes, Dios está contigo, no te ha dejado solo. En este desierto que posiblemente puedas estar pasando, quiero decirte que Dios está obrando a tu favor. Y vas a ver la gloria de Dios en el momento correcto. Y tú vas a dar testimonio en su momento. Por eso hay que estar orando y hay que pedirle al Señor, decirle cuando observo lo que está pasando a mi alrededor, el estado de mi sociedad, de la condición que estamos viviendo. Padre, hoy clamo a ti. Levanto mi voz delante de tu presencia. Hago mi plegaria delante de ti para que por favor envíes personas, suscites personas como un Moisés, como un Aarón, para que saquen a tu pueblo de este desierto espiritual, para que hoy podamos tener ese liderazgo que verdaderamente levante nuestras manos y que nos permita observar las maravillas, los prodigios, los milagros que tú estás haciendo. Y lo que hiciste antaño, podamos nosotros percibir y ver y sentir que lo vas a poder volver a hacer el día de hoy y mañana y cuando sea necesario. Que si nos has levantado hasta el día de hoy, porque hasta aquí hemos visto tu diestra de poder bendiciendo nuestras vidas, porque hasta hoy, en este momento, podemos decir Ebenezer, porque tú nos has levantado, no nos has dejado. Sigue el sustento para nuestras vidas. De tu mano recibimos bendición, provisión. De tu corazón recibimos amor hasta este momento, mis amados. ¿Por qué no pensar que el Señor va a seguir haciéndolo? Si hemos comprendido que el Dios en el que hemos creído es fiel a su palabra, que es inmutable, que no cambia, que es el mismo Dios de ayer, que va a seguir siendo el mismo Dios hoy y seguirá siendo el mismo Dios el día de mañana. Él no cambia, mis amados. Y si el Señor te ha levantado hasta este momento, si el Señor te ha bendecido hasta este momento, porque ahora tú y yo ya tenemos los ojos abiertos a la espiritualidad. Ahora tú y yo podemos ver que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo, y por eso hoy podemos darle gracias a Dios por eso, por las bendiciones espirituales que ha derramado a nuestras vidas. Porque como nos decía en la oración mi hermana Consuelo, porque tenemos un privilegio, somos privilegiados de poder entender ya mucho de lo que Dios dejó en su bendita palabra como revelación para nosotros. El Espíritu Santo está trayendo cada día más luz para nuestras vidas, para comprender todo esto y para salir airosos respecto a todas las vicisitudes que el día a día nos presenta. Por eso,
Tenemos que aprender a recurrir a Dios en los momentos de dificultad y en todo momento. Mis amados, vamos a leer de la segunda carta a los Corintios, del capítulo 7, del versículo 2 al 16. Y vamos a ver cómo el Señor nos llama, nos invita a que corramos a Él, a que nos refugiemos bajo sus alas, a que podamos ver que su vara y su cayado nos infunden aliento, a que podamos declarar: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Ese Salmo 23 debe estar en nuestros labios constante y continuamente. ¿Y saben por qué? Porque cuando recordamos la palabra de Dios, echamos manos de ese cofre, de ese tesoro de bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado, y entonces empezamos a caminar correctamente. No sé si ustedes se recuerden y escucharon la predicación del domingo de ese indio navajo que iba al banco solamente para ver que sus posesiones, que su riqueza material estaba allí, y con eso él alegraba su corazón, porque cuando no estaba en el banco veía que la situación afuera estaba crítica, pero cuando llegaba al banco y el banquero le enseñaba todas sus posesiones y amontonaba sus monedas, él sentía seguridad, paz, tranquilidad. Pues mis amados hermanos, si ese hombre podía tener esa condición después de ver su tesoro allí guardado, ¿verdad? Del cual podía echar mano cuando quisiera. ¿Qué mejor situación tenemos nosotros? Que podemos correr al cofre, al tesoro que Dios nos ha dado y mirar que nuestras posesiones están seguras en Cristo Jesús y que podemos echar mano de ellas en el momento en que queramos. Corramos a Dios en nuestros momentos de necesidad, de angustia, de felicidad, de gratitud, en todo momento, mis amados. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Segunda de Corintios 7, versículo 2 en adelante. Dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que están en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto de ustedes, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber su gran afecto, su llanto, su solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque los contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, o sea, se está refiriendo a la primera carta a los Corintios, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayan sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo se han mostrado limpios en el asunto. Así que aunque les escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se les hiciera manifiesta nuestra solicitud que tenemos por ustedes delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en su consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado por su espíritu por todos ustedes. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de ustedes, no he sido avergonzado, sino que así como en todo les hemos hablado con verdad,
también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con ustedes es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Fíjense qué bonitas palabras escribe el apóstol Pablo a, a una iglesia que primero había tenido una cantidad de problemas al grado de que se descubrió a un integrante de la iglesia que se acostaba con la esposa de su papá, ¿verdad? Su madrastra propiamente. Y Pablo hace una reprimenda muy grande, y muchas de las cosas que se escriben en la primera carta a los Corintios, pues vienen a confrontar severamente a la iglesia, a cada uno de los integrantes, acerca de su proceder. Y esto pues obviamente trajo de alguna manera tristeza, confrontación, hasta dolor en la vida de muchos de los hermanos de Corinto. Pero vemos cómo en la segunda carta pues viene la verdad de lo que produce cuando Dios nos contrista, cuando Dios nos lleva a una situación de desierto, cuando Dios prueba nuestros corazones. Amén. ¿Por qué? Porque allí es a donde Él se glorifica, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros verdaderamente aceptamos la voluntad de Dios y caminamos como Dios nos está llevando en el camino. Y entonces cambiamos. Y entonces ese fruto de arrepentimiento pues viene a ser bendición para nuestras vidas. Cuando tú y yo nos arrepentimos y cambiamos nuestro rumbo, ustedes y yo íbamos derechito al infierno, mis amados. No solamente por nuestras acciones, sino porque nosotros, al nacer en esta carne, nacimos bajo la ley del pecado. Y sin Cristo no teníamos nosotros derecho de la salvación. Pero la gloria sea para el Señor, porque ahora, ¿verdad?, Dios nos ha hecho rectificar ese camino. Ahora hemos volteado a ver a la eterna gloria de Dios. Ahora nuestro caminar va rumbo a la eternidad en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta de esta verdad? Entonces, fíjense bien, a veces en nuestras vidas, pues chocamos con el dolor y la angustia, y lo vivimos, lo padecemos, somos seres humanos, tenemos necesidades, tenemos situaciones que de repente se escapan de nuestras manos, y todo esto nos abruma, nos pesa, nos cansa muchas veces. Puede ser, por ejemplo, a causa de un duelo, cuando perdemos a un ser querido que amamos, que fue una persona muy cercana, cuando mueren nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestros cónyuges, cuando de repente tenemos una pérdida severa, ¿verdad? O puede ser, por ejemplo, la causa de un desempleo, que de repente, ¿verdad?, te dieron las gracias y chao. Y tú te quedas chiflando en la loma y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Vimos cómo esta pandemia trajo un caos económico a nivel mundial, y todavía vamos a tener que pagar consecuencias de esta condición. Todavía no se puede recuperar, apenas empiezan a abrir espacios, empieza a caminar otra vez el engranaje de la productividad. Yo espero en el Señor que prontamente se vuelvan a abrir esas fuentes de trabajo que se cerraron, que Dios vuelva a llenar las bodegas de los centros comerciales, de las centrales de abastos, y que empiece otra vez todo esto a florecer, que Dios permita que las cosechas en la próxima temporada o en la temporada que sea vengan sobreabundantes, y que empiece a caminar nuevamente la economía, mis amados. Pudiera haber sido por una situación de enfermedad. Hoy más que nunca estamos hablando mucho de eso. ¿Cuántos hermanos, cuántos de nosotros, pues ahora estamos padeciendo no solamente ya de la enfermedad, sino ahora de las secuelas que dejó la enfermedad? Puede ser a causa de la decepción, ¿verdad?, de que un hermano, de un familiar cercano, de que tu pareja posiblemente te decepcionó por alguna condición que vivieron. O puede ser cualquier otra circunstancia que escapa simplemente a nuestro control. Podría ser incluso, imagínense, como en el caso del pueblo de Corinto, ahí con los corintios,
tener su causa en nuestros propios pecados o errores, así como lo decía Pablo, ¿verdad? Bueno, lo que importa verdaderamente es cómo respondemos a toda esta situación. Y como tenemos bien claro, como hijos de Dios, tú y yo ya tenemos que aprender a responder como quien tiene una fe sólida en Cristo Jesús. Y no como aquellos que no tienen esperanza. Voy a citar rápidamente de la primera carta de los tesalonicenses, mis amados, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Tú y yo no tenemos por qué entristecernos por las condiciones que la vida nos presenta, por críticas que sean. Tú y yo tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Amén. Entonces lo importante es cómo respondemos ante las circunstancias, ante la situación. Tenemos dos opciones: o nos dejamos caer y nos vamos a un abismo sin fondo, o nos levantamos en Cristo Jesús. Ahora, Dios simplemente va a hacer providencia para nosotros a través de nuestros hermanos en Cristo, primeramente, de nuestra familia en la fe, para traer palabras de aliento, de consuelo, de exhortación, de ánimo. Fíjense bien, lo que importa es cómo respondemos, como les digo. Para algunos vivir momentos así, pues los alejan de Dios. Hoy más que nunca hay tristeza en mi corazón por muchos de los hermanos que estuvieron con nosotros durante mucho tiempo mientras estaban en esa condición de extremo sufrimiento por la enfermedad, por la angustia, por la pérdida, y se conectan no al devocional, no a lo que yo hablo, se conectan a la palabra de Dios y están atentos, y de repente algo sucede. Si Dios los bendijo y salieron adelante, y tal parece que era lo único que esperaban y que buscaban, y ya después, ¡pum!, fuga, adiós. Se alejan de la palabra de Dios mismo. Para otros, como los corintios, como lo enseña la palabra, son los que los edifica estos momentos, los momentos de mayor tensión, los momentos de mayor angustia, los momentos de mayor desierto, son los momentos que más edifican a una persona que tiene la fe y la confianza puesta en Cristo Jesús. La angustia simplemente los llevó más cerca a Dios. La necesidad los acercó realmente a Dios. Sabes que tú y yo somos convenencieros, mis amados hermanos, con todo amor y respeto se los digo, pero tenemos que ser convenencieros correctos. A mí me acercó a Dios mi angustia, mi necesidad, mi problema que tuve en algún momento. Y de verdad, la conveniencia me llevó a Cristo, porque yo quería que algo pasara en mi vida que me sacara de mi condición, de mi situación que yo estaba pasando, de mi tribulación, de mi desierto. Pero, hermanos, tenemos que tener la valentía y sobre todo el arrojo para quedarnos aferrados a Cristo. Y no nada más recibir la bendición, gloria a Dios, aleluya, y ahí nos vemos. Y después ahí venimos como, perdónenme la expresión, pero es correcta, como el perro con la cola entre las patas, otra vez: Señor, por favor, vuélveme a ayudar. Dios, en su gran amor y misericordia, siempre va a estar dispuesto. Pero qué tristeza le ocasionamos a su corazón cuando tú y yo recibimos un favor, una bendición, salimos adelante y nos olvidamos. ¿Cómo ser útiles delante de Dios, mis amigos? ¿Cómo ser útiles para Dios? Les comento, a los corintios la angustia los llevó más cerca de Dios y se transformaron en un pueblo al que Dios pudo usar poderosamente. Vemos grandes líderes, pastores, maestros, profetas, evangelistas, gente que Dios en su misericordia
a través de esos problemas que tuvieron en su vida, fueron transformados por el poder de Dios, por el amor de Dios. Y dijeron, heme aquí, Señor, aquí estoy, úsame. Y se empezaron a involucrar en el reino de los cielos. Y Dios los llevó a lugares insospechados por sus vidas. Ayer yo abría mi corazón con ustedes y yo les decía, yo honestamente no sabía a dónde Dios me podría llevar, solamente por obedecer, solamente por permitir que Dios me bendijera. Fíjense cómo lo dije, por permitir que Dios me bendijera. Mis amados, hoy dale la oportunidad a Dios, permítele que te bendiga, pero que te bendiga para que tú verdaderamente vengas en una actitud correcta y tomes la determinación de servirle, para estar íntimamente conectado en todo momento y que no solamente utilices a Dios, y lo digo claramente, utilices a Dios como la patita de conejo, como el amuleto, como el talismán, como la lámpara de Aladino, que cuando tienes una apuración, la frotes y quieras que salga el genio y te resuelva la vida y después se te olvide. Mis amados, ¿cuánto dolor nos causa? Con toda honestidad, ¿cuánto dolor te causa cuando te sientes usado nada más por alguien? Imagínense lo que provocamos en el corazón de Dios cuando tenemos esa misma conducta para con Él. Lo usamos y lo desechamos. Hagan una reflexión. Hagamos una reflexión. Pablo fue alguien a quien Dios usó mucho, muchísimo. Hasta el día de hoy lo sigue usando. Porque seguimos estudiando y seguimos aprendiendo de Él. Pero no fue un camino de rosas, mis amados hermanos, lo que tuvo que pasar Pablo para ser utilizado por Dios. No tuvo una vida libre de preocupaciones. Pablo no iba por allí, ¿verdad? Pues acarreándose problemas a sí mismo, no. Él escribe, fíjense lo que dice el versículo 2, a nadie hemos agraviado, o sea, no nos metemos con nadie, no estamos de chismosos, no estamos corrompiendo a nadie, no hemos explotado o abusado de alguien como para que tengamos problemas. Sin embargo, continúa hablando y dice, pero tenemos muchas aflicciones. De hecho, escribe sobre las peleas en la iglesia, los temores en el corazón que sentía él por situaciones que él no provocaba. Así como muchas ocasiones tú sientes temor en tu corazón, vives la angustia de la situación que estás pasando y con honestidad, con verdad, tú no has provocado nada de eso. Pablo no provocaba nada de eso, pero le venía esa condición. Por ejemplo, Pablo amaba a los corintios, ¿no? Y Dios permitía que le vinieran todas esas tribulaciones, todas esas condiciones, porque a Pablo lo estaba fortaleciendo y porque a Pablo lo estaba llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, así como lo quiere hacer Dios contigo y conmigo. Fíjense, aunque el amor de Pablo por ellos no fue siempre recíproco, le causaba una enorme alegría cuando lo era, cuando los corintios recíprocamente demostraban su amor por él. Y eso como ser humano. Llevémoslo a la condición de Dios. Ustedes saben qué gozo, qué felicidad, qué alegría siente Dios en su corazón cuando somos recíprocos al amor que nos dispensa. Pablo, cuando escuchó de labios de Tito acerca del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación de los corintios por él, simplemente hizo una exclamación y dice, me llenó de alegría. Mis amados, ¿cómo hemos sentido? ¿Cómo te has sentido cuando alguien te expresa su solidaridad, te expresa su cercanía para con tu vida, te expresa el anhelo de que tú salgas adelante, te expresa su profunda tristeza por lo que te está pasando? ¿Qué sientes cuando alguien te expresa su honda preocupación que siente en su corazón por tu vida?
Podrás decir como Pablo, me lleno de alegría. ¿Sí o no? Pablo tuvo el valor de confrontarlos en una carta, en la primera, como les decía. Inicialmente les provocó tristeza, los confrontó. Les dijo, ¿saben qué? Están haciendo las cosas mal. Y se ordenan o se ordenan. Pablo era un hombre de carácter. Ese tipo de confrontaciones normalmente provocan irascibilidad, provocan rispidez, provocan hasta molestia. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas mal? A nadie. Pero fíjense, en un primer momento Pablo hasta se arrepintió de escribir la carta. Pero oportunamente los corintios respondieron con la actitud correcta, permitiéndole, ¿verdad?, acercarlos a Dios con esas exhortaciones. Mis amados, el día que yo tenga que llamarle la atención a alguien de ustedes por cualquier motivo, no lo tomen a mal, no lo tomen a personal. Es el deseo del corazón de Dios que haya personas en liderazgo para que los arrastren hacia Él, para que los impulsen, a lo mejor con una reprimenda, a lo mejor con una exhortación, con una llamada de atención. ¡Hey! Despabilen. Por favor, pónganse las pilas, lleguen temprano. Con eso salgo siempre, ¿verdad? Es como mi cantaleta de la puntualidad, pero es algo que nos lleva a Dios. Dios es un Dios de orden y nosotros no podemos andar desordenados tratando de servir a un Dios de orden. Y bueno, por favor, tómenlo con amor. Yo voy a procurar y le oro a Dios que Dios me dé gracia siempre cuando tenga que llamarle la atención a alguien y que en amor lo reciban, que me dé gracia simplemente, ¿verdad? Bueno, como sabemos, todos cometemos errores alguna vez, todos. Somos seres humanos. De hecho, por ejemplo, incluso el gran apóstol Pedro lo hizo. Pablo también cometió errores. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, lo que importa es cómo respondemos. El versículo 9 y 10 de la segunda carta a los Corintios, que estamos leyendo en el capítulo 7, en la versión El Mensaje dice: has de dejar que tu angustia te lleve a Dios, no que te aleje de Él. Nunca lamentamos ese tipo de dolor, pero aquellos que dejan que la angustia los aleje de Dios terminan en un lecho de muerte de lamentaciones. Fíjense cómo es clarita la palabra de Dios. Entonces, vamos a poner este punto bien clarito. La clase equivocada de dolor. La voy a tipificar con la persona de Judas. El dolor que sintió después de que vendió a nuestro Señor Jesucristo, quiero decirles que no lo condujo al arrepentimiento genuino, lo condujo a la muerte, porque justamente se aplicó en él la palabra del versículo 10 de 2 de Corintios 7, que dice: la tristeza del mundo produce la muerte. Y efectivamente, lo llevó a muerte eterna. Los corintios, así como Pedro, ¿verdad?, respondieron de la manera correcta. ¿Se acuerdan cuando Pedro se equivocó y negó a nuestro Señor Jesucristo? Le dolió en su corazón, se arrepintió, dijo: Señor, yo lo había dicho, yo te había dicho que yo iba contigo hasta la muerte si era necesario. Y me equivoqué. Y el dolor que estoy sintiendo solamente me puede llevar a arrepentirme verdaderamente delante de ti. Hizo teshuvá, un arrepentimiento genuino. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios lo perdonó. Dios lo miró con amor. Dios lo restauró. Y después Dios lo utilizó de una manera increíble. Imagínense al grado de que en el primer discurso que da Pedro, 3,000 personas se convierten al Señor. Ustedes se imaginan nada más qué uso le dio nuestro Dios Todopoderoso. O sea, lo utilizó de gran manera, mis amados. ¿Cómo respondieron los corintios? La segunda carta de Pablo nos enseña que los corintios respondieron arrepintiéndose genuinamente y empezando a caminar el camino que Dios les había trazado. Esto nos lleva a vida eterna. Dice el versículo 11, y ahora, y hace una pregunta: ¿no son maravillosas todas las maneras en que esta angustia los ha
empujado más cerca de Dios? ¿Te has dado cuenta que la angustia que has tenido en los días de aflicción te han llevado a orar más, a estar más cerca de Dios, a tener una comunión más íntima con el Señor? Dice, están más vivos, están más preocupados, más sensibles, están más respetuosos, más humanos, más apasionados, más responsables que nunca. Esa angustia te ha llevado a experimentar tu condición verdadera delante de Dios. Ahora, cuando el Señor te permita pasar de todo esto y te saque de este desierto, de este problema, de esta preocupación, ahora tú vas a tener la sensibilidad para poder decirle a aquella persona que está pasando por lo que tú pasaste, ánimo, ánimo, yo estuve como tú, pero Dios me levantó. Yo quiero traerte palabras de vida, quiero bendecir tu vida. Mira, quiero decirte que hay un Dios todopoderoso, Jesucristo mismo, que puede venir a levantar tu vida. Confía en Él. Es lo que sucedió contigo en algún momento. Alguien que experimentó tu dolor antes de que tú lo experimentaras, que lo sufrió, que lo vivió y que Dios lo llevó a superar esa condición. Dios lo usó. Y seguramente alguien te ha venido a decir, ánimo, Dios está contigo. ¿Cuántas veces lo has escuchado en las predicaciones? Dios no te dejará, no te desamparará. Solamente sé esforzado y valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Así es que ánimo, mis amados hermanos. Son maravillosas todas las maneras en que la angustia que hemos tenido nos ha empujado más cerca de Dios. Yo le doy la gloria a Dios porque si en este momento, ahorita mismo, el Señor nos llamara, a todos los que estamos ahorita, justamente, ¿sabes a dónde estarías eternamente y para siempre? En su presencia. Así de sencillo. Qué bendición es el que Dios te llame cuando tú estás en plena comunión con Él. Nosotros como familia, mis amados hermanos, quiero testificar para la gloria de Dios lo que vivimos con la muerte de mi papá. Mi papá justamente al final de sus días estaba metidísimo con el Señor. Su angustia, su dolor, su enfermedad lo llevó cada vez más cerca del Señor. Al grado de que el día 14 de septiembre del 2015, por ahí de las 11:15 de la noche, él estaba leyendo la Biblia y el Señor lo llamó. Le sobrevino un infarto masivo y dejó de existir a esta condición física. Pero gloria sea para el Señor, mis amados. Porque saben, la fe nos lleva a no tener tristeza como aquellos que no tienen esperanza. Porque si sabemos que Cristo resucitó, todos los que morimos en Cristo resucitaremos. Hoy quiero declarar públicamente que mi papá, con toda la fe que el Señor me ha dado, está en los brazos del Todopoderoso, del Eterno. Y está esperando a que lleguemos un día con Él, junto con Él, para glorificar el nombre de Dios. Entonces, ¿qué nos puede preocupar más que eso? Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén, hermano Juan, gracias. Entonces, Tito fue testigo de la transformación en la vida de los corintios como resultado de su respuesta a la angustia. Después él se mostró eufórico, como ahorita me ven a mí, ¿verdad? Feliz. ¿Por qué? Porque vemos que la transformación que Dios trae a nuestras vidas es real. De hecho, él mismo fue revivido, Tito fue revivido y alentado por todo lo que los corintios hicieron por él. Yo he sido revivido y estoy siendo alentado por todos ustedes, mis amados. Porque Dios está bendiciendo mi vida a través de todos ustedes. De ver cómo poco a poquito ustedes van teniendo cambios fehacientes, reales. Amén. En ese sentido, mis amados hermanos, Tito no podía dejar de hablarle a Pablo acerca de ellos. Y del versículo 15 y 16
6 dice, y Él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Yo oro, mis amados hermanos, que Dios pueda expresarse de nosotros de esa misma manera. Que la iglesia, el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, tenga la bendición de que estemos siendo obedientes y recibamos a cualquier emisario de parte de Dios con temor y temblor. Y que Dios pueda decir de nosotros, me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios. Hay que darle gracias a Dios porque cuando nos volvemos a Él en nuestros momentos de angustia, Él nos transforma. Él nos hace más vivos. Él nos hace más preocupados, más sensibles, mis amados, más respetuosos. Nos hace más seres humanos, más apasionados. Nos hace más responsables y verdaderamente podemos ser más útiles para Él. Amén. La gloria sea para el Señor, mis amados. Es el tema del día de hoy. Espero que verdaderamente el Señor esté hablando a sus vidas. Espero que esto sea el motivo por el cual tomamos un tiempo para estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para que seamos bendecidos de parte de Dios a través de las tribulaciones, de las circunstancias, de las situaciones que vivimos. No estamos solos. A tu lado tienes gente que Dios ha mandado para bendición tuya. En esta gran familia que Dios ha provisto para ti a través del Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios. Hoy oro en el nombre de Jesús porque tus ojos espirituales sean abiertos en este momento y puedas ver el gran ejército que Dios tiene en esta ciudad a tu disposición para pelear tu batalla, para levantar tus brazos, para hacerte sentir que no estás solo. En ningún momento te sientas solo. Dios está contigo en todo momento. Dios llevó tu angustia, tu enfermedad. En la llaga de nuestro Señor Jesucristo está toda tu dolencia, toda tu enfermedad. Cristo se hizo pobre para hacernos ricos. Nos ha dado el gran tesoro de ese cúmulo de bendiciones que Dios preparó para nuestras vidas, para estos tiempos. Recibámoslo con amor, con gratitud y con adoración y alabanza. Amén. Les amo en el Señor, mis amados hermanos.